entre la música y la salud con el doctor Rodolfo Pereira. Bien, amigos, nuestro programa de hoy es con nuestro invitado, el doctor Juan Luis Martínez, quien es médico psiquiatra, quien es psicoterapeuta, sobre lo que es la ansiedad. Hablamos de una ansiedad que es normal, que nos permite prácticamente sobrevivir porque es la alarma de la amenaza. Hablamos de los diferentes síntomas que presenta la ansiedad y por cuestiones de tiempo no llegamos a lo que es un diagnóstico ya clínico de la ansiedad. Por cierto, el doctor Martínez le dio una crisis de ansiedad aquí. No, total. Juan, boca seca, una crisis de ansiedad. Juan, cuéntanos cuándo comienza la condición clínica y se pasa esa raya de una ansiedad, de una expresión de síntomas de una ansiedad, a ser una condición clínica real. Bueno, gracias de nuevo, Rodolfo. Como todo en salud, cuando las cosas empiezan de alguna manera a disminuir tus capacidades diarias, ya hay un problema, ¿ok? Que va creciendo. Entonces volvemos con el miedo a algo circunstancial, porque al final las ansiedades, tenemos que volver a hablar de la fobia. Y la fobia simple es un miedo a algo. Cuando ese miedo es muy lejano, la exposición a la ansiedad es muy poca. Pues si tú tienes una fobia a las ballenas, probablemente en pocos momentos vas a tener que pasar un mal rato. ¿Okay? Luego tenemos la fobia social, que es muchísimo más común, que es la gente que evade ciertas circunstancias especiales, pero que lo limitan. Lo limitan para todo, en reuniones de trabajo, entrevistas, ir a un concierto. Son cosas eventuales, pero que te van disminuyendo, aunque la ansiedad, desde el punto de vista de sintomatología, no tenga intensidades mayores. Y se pueden pasar años teniendo ansiedad encima, con los síntomas que con taquicardia, opresión en el pecho, mareo, dolores musculares, temblores, ¿okay? Confusión. La gente se siente confusa a veces en el tema del insomnio, Juan, que es muy importante. Bueno, el problema, los diferentes problemas del dormir, ¿okay? Insomnio temprano, el que te cuesta dormir, o el de despertar temprano. Y normalmente te despiertas muy temprano, 2, 3 de la mañana, y preocupado en el pensamiento más o menos que tienes y que te está generando la ansiedad. Pero tampoco se maneja de esa manera. Después que pasa esa parte del sueño, probablemente te olvidas de por qué la ansiedad estaba ahí, ¿ok? Entonces ya empieza a limitarte porque obviamente el cansancio del insomnio es importantísimo. No estás en condiciones de pasar el día y es un ciclo que puede tomar años de ansiedad y de mantenerte cada vez disminuyéndote más, ¿ok? Hasta que al final llegas a una ansiedad generalizada que prácticamente te paraliza para cualquier cosa funcional. Entonces terminas casi aislándote de todo, no rindes en el trabajo. Hoy en día, con las computadoras, con el trabajo en la casa, la gente siente un poquito más de seguridad cuando está trabajando y tiene por lo menos una salida a algo que es problema médico, pero tiene una salida para funcionar. Juan, y esa actitud que muchos todavía no están conscientes de que hay realmente una alteración en nuestro organismo funcional, metabólica, en el equilibrio neuroquímico del cerebro, en las zonas específicas que manejan nuestras emociones, cuando le dicen eso es mental y aparte de que te dice que es mental, lo que tú tienes no es nada. ¿Cómo hacer que el paciente concientice que eso no es lo correcto? Bien, entender. Por eso las citas, sobre todo las primeras consultas, hay que hacerlo con el familiar, porque el familiar no entiende. O sea, no es lo mismo que tú vayas con un yeso y un hueso roto, porque entiende que cada vez que te vas a parar duele, que tiene que colocarte más o menos, ayudarte a que esa pierna se vaya recuperando. Pero cuando se trata de un problema emocional, no se entiende. Entonces, la palabra, que además es mortal, pero es complicadísima para los pacientes de incomprensión, porque también es un síntoma. La sensación de que los demás no terminan de entenderme es pon de tu parte. Esa es la palabra. Entonces,
El paciente está agotado de hacer lo posible personalmente poniendo de su parte y siente que no lo entiende, ¿ok? Es un incomprendido dentro de los síntomas porque los demás no lo ven los familiares. El paciente tiene un gran temor, ¿ok? Ya que se trata de algo que está en su cerebro, de que alguien le diga algo, ¿ok? Porque siempre piensa que no está loco y la locura es otra cosa totalmente diferente. Los locos son felices. Paciente. Ahora, Juan, ¿la ansiedad es una vulnerabilidad o una debilidad? Porque dicen muchos sienten que yo soy débil y yo debería poder con esto, cuando es lo que tú dices. Pon de tu parte, yo no pongo de mi parte y no puedo. Y te dicen muchas veces, tengo fortaleza en otras situaciones. Bueno, la resistencia es porque son enfermedades muy crónicas, duran años. Cuando el paciente, además, llega con un miedo terrible al psiquiatra, han pasado por 10.000 médicos con 10.000 tratamientos y ni siquiera comprenden o nadie les ha preguntado nunca los síntomas que tiene. Nunca. Entonces, cuando tú le haces la lista de síntomas, yo he contado hasta 40 y pico de síntomas en un momento. Entonces empiezan a sentir identificado que alguien por fin conoce lo que le está pasando y ya empiezas a ganarte el paciente. Pero el mayor temor que tiene el ser humano es que su forma de ver el mundo, que su forma de pensar esté equivocada, que sea debido a un trastorno emocional. Es uno de los pensamientos que no sale mucho en la literatura, pero es un pensamiento de miedo que tiene el paciente, es una fobia. A que le digan que te pueden decir que tiene hasta un cáncer y la gente lo tolera o lo entiende, pero que te digan que está funcionando mal desde el punto de vista, vamos a llamarlo emocional para hacerlo correcto, no lo entienden, lo rechazan. Y no solo es rechazado por el paciente, cuando el paciente llega con un tratamiento que uno le ha dado para solventar eso, lo primero que le dice a la familia, no te tomes eso porque eso es para loco. Sí. O sea, lo mismo que le mandó el cardiólogo, pero mandado de una manera un poquito más eficaz, vamos a llamarlo así, pero ya lo mandó duro, entonces ya tiene un estigma. Obviamente eso ha cambiado mucho y la gente cada día lo entiende mucho mejor, ¿ok? Y casi siempre el paciente tampoco llega a la parte médica. Llega antes al neurólogo, porque fue primero al psicólogo, porque al psicólogo le parece como más suave. Eso era una pregunta que te debía hacer. Sí. Cuando un paciente, y te debe haber pasado muchísimo, de que su condición clínica o su sufrimiento o su ansiedad, como quieras llamarlo, la gran primera pregunta es, ¿esto es de psicólogo o de psiquiatra? Y no hay realmente una identificación hacia dónde debe ir. ¿Cuál sería tu recomendación como especialista, ese primer paso, cómo elegir? Pues, si a mí me pasó un camión por encima, yo prefiero ir al traumatólogo, ¿no? O sea, que repare algunas cosas, voy al médico, ¿ok? No voy al que me va a hacer los ejercicios. El que va a hacer los ejercicios tiene que estar bajo la pupila de un médico y va a mandar o indicar lo que tiene que hacer, así en toda la parte de la medicina. Entonces, aquí es al revés. Aquí se va al que va a trabajar la parte de ejercicio, porque y yo trabajo con ellos y son súper especiales y súper preparados, pero el psicólogo ni siquiera es un auxiliar de la salud. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver digamos de dónde viene el origen de la facilidad para tener los trastornos de ansiedad o trastornos fóbicos, que son 3. La herencia, que es la primera. O sea, no fue que llegó que me caí y tuve un problema, se me cayó el pelo, entonces por la causa de que se me cayó el pelo tengo ansiedad. No funciona así. Primero es la herencia, y si la gente que tiene estos trastornos miran hacia arriba, van a encontrar que el papá es irritable, es ansioso, es intranquilo, ¿okay? Tiene rasgos parecidos, o la abuela, entonces la herencia. Las cosas que nos pasan sería el segundo elemento, pero no son determinantes. En salud tú no puedes decir, me comí un pedazo de tres leches y por culpa del tres leches me hice diabético. Eso no funciona así. Son desencadenantes. ¿Ok? Y el tercero es la capacidad de resistencia que tiene el cerebro. Entonces, una persona que tiene 18 o 20 síntomas que los podemos, digamos, diagnosticar muy rápido, o por lo menos negociar con el paciente que los tiene porque los entiende, ¿ok? Requiere reparar esos síntomas. Reparar esos síntomas sin un tratamiento médico por un especialista es complicado.
Entonces, el apoyo es muy importante. La estrategia, ¿cuál sería? Porque siempre hay una resistencia también a tomar los medicamentos por ese prejuicio que lo primero que te pregunta un paciente es que eso va a crear dependencia, va a crear adicción. Bueno, ahora, ¿cuál es la estrategia correcta desde el punto de vista terapéutico? Bien, como todo, yo tengo diabetes y fui un endocrino, no voy a ir a una persona que me va a hacer una dieta para eso. Entonces, bueno, el primer paso es ir al médico, pero entender que ese médico es el especialista para eso. Ahí tenemos un problema de comunicación, ¿ok? Incluso el paciente, si va a ir a un médico, va al neurólogo o va al neurocirujano, excelente. Pero hay una diferencia, para decirte la diferencia entre el neurólogo y lo que hacemos los psiquiatras, es que el neurólogo trata el Parkinson. ¿Okay? Lo podemos hacer, pero lo hace mejor el neurólogo. Nosotros trabajamos con el que tiene que vivir con el Parkinson. ¿Ok? Nosotros, el neurólogo te trata la epilepsia, perfecto. Nosotros trabajamos con el que tiene que vivir con la epilepsia o con el que tiene que vivir con el cáncer. Son especialidades totalmente diferentes. Entonces, lo primero que tiene que evaluarse una persona es con un médico. Y estoy hablando incluso de niños. Para los niños es terrible porque, digamos, la pirámide es maestro llama al psicopedagogo, el psicopedagogo llama al psicólogo y el psicólogo llama al neurólogo. Se le hace una electroencefalograma y ahí por fin llama al psiquiatra. Para que lo veamos después de adulto. O sea, okay, con las complicaciones que tiene eso. Okay. Entonces, lo primero es ir al médico. Yo recomiendo a alguien que tenga un trastorno de ansiedad, un cuadro depresivo que está muy ligado, que tendríamos que conversarlo, vaya al especialista. Queremos agradecer al doctor Juan Luis Martínez, quien es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, y hemos hablado este par de días de lo que es la ansiedad. Esperemos que esta información de alguna manera contribuya. Y como siempre decimos, si uno de ustedes que nos escucha se motiva a buscar ayuda especializada, cuando hablo de ayuda especializada, la adecuada, la correcta, un médico, psiquiatra, nos ganamos estos minutos. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.